Tómense comoditos, se ven hermosos ahí sentados, mis amados. Que el Señor les bendiga en este día, buenos días. Bienvenidos a todos los que están en esta mañana, amigos que nos visitan. El Señor les bendiga. Por aquí veo a Gabrielito y a Sandra, que son de la casa. Les amamos, Gabriel y Sandra, les amamos. Usted sabe que les amo. Bienvenidos. Creo que se me ha arreglado hoy la tarde-noche si está Sandra aquí, si no se va, porque con ella se sienta uno a tomar un café y hay que servir otro y otro, porque las conversaciones son muy amenas. Se abre. Bienvenidos a todos. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿No? Bienvenidos por allá. ¡Ay, bienvenidos! Dios les bendiga. Qué lindo tenerles acá. Esta es su casa. Se abre. Y a todos por allá veo caritas atrás que no había visto. Bienvenidos. Y bueno, el Señor ha sido maravilloso y glorioso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y quiero invitarlo a que abra ahí su Biblia en el libro de Colosenses, en la carta apostólica de Pablo a la iglesia de Colosa. Colosenses capítulo 1. Y creemos en el nombre del Señor Jesucristo que esta palabra es dada por ti, porque eres tú, Señor, que lo permite. Colosenses capítulo 1, amén. ¿Todos lo tienen? Dice el verso 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho un ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué tal si levanta su mano derecha y dice: yo recibo en esta mañana, en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, esta palabra, y me dispongo en los 5 sentidos dados por el Padre para comprender esto que se viene? Amén. Título de la enseñanza en esta mañana: el Señor me ha permitido titular esto de la siguiente manera: comprendiendo el propósito eterno de Dios. Amén. Y el Señor traía y le hablaba yo a mis padres en esta semana, y colocaba en mi corazón el empezar a desmenuzar esto mucho más, porque es posiblemente que dentro de la congregación existan personas que de pronto no tienen la suficiente claridad de qué se trata o qué es el propósito eterno de Dios. Porque desde hace un tiempo para acá, tal vez en las oraciones, en las predicaciones, se nos ha vuelto muy familiar esta frase: el propósito eterno de Dios. Amén. Pero vamos a mirar unos poquitos aspectos, porque el propósito eterno de Dios inicia en Génesis y termina en el Apocalipsis, y de ahí permanece para siempre. Amén. Pero es algo que vamos a mirar un poquito de la introducción, de qué se trata el propósito eterno de Dios, porque no lo podemos confundir con el propósito o designación
que Dios tiene específicamente para mí, para desarrollar una labor aquí en la tierra. Ese es otro propósito, si le quiere dar el mismo calificativo de la palabra, es otro propósito. Pero hay un propósito eterno, que es en el que nos encontramos todos y que es un solo propósito de Dios para toda la humanidad. Así es. Que fue nacido en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo. Porque así lo soñó, porque así lo deseó, porque así lo quiere ver y así lo quiere mantener toda la eternidad. Por eso quiero iniciarle diciendo que el propósito eterno de Dios fue una decisión de compartir su propia vida y gloria, impartiendo la vida de Cristo en el ser humano para obtener un nombre corporativo o una iglesia que le represente, una iglesia que le exprese. Este glorioso plan inmutable se estableció desde antes de la fundación del mundo, buscando como única razón que Cristo sea todo en todos y que la humanidad sea la máxima expresión de su imagen. Amén, amén. Ajá. Entonces, ¿cómo inicia todo esto? En el corazón del Padre le nace decir: voy a volver la persona más importante desde la eternidad hasta la eternidad a mi Hijo, y le voy a dar toda la gloria, y todo va a ser creado por Él, va a ser creado para Él, para la exaltación de mi Hijo. En otras palabras, lo que está decidiendo el Señor antes de la fundación del mundo y lo que está determinando es como si usted tuviese un hijo. De hecho, usted lo tiene, y usted decide que su hijo sea médico y lo envía a estudiar medicina, se prepara, se gradúa, hace especializaciones en muchas áreas, en muchas ramas de la medicina. Pero usted no sueña con su hijo en que sea un empleado de una clínica, sino que su sueño es que su hijo establezca y sea el dueño y propietario de una clínica, para que empiece a ser un médico reconocido, un médico famoso. Pero adicional a eso, todo el entrenamiento y todo lo que aprendió en la clínica de su hijo, todo aquel que visita esa clínica, por más enfermo, por más desahuciado, por más cerca de la muerte que esté, todo aquel que visita esa clínica tendrá la seguridad de que no moriría. ¿Usted se imagina eso? Que se pudiese fundamentar aquí en la tierra, que su hijo fuese médico, tuviera una clínica y que tuviera todas las personas la seguridad de que visitando esa clínica nadie va a conocer la muerte, sino que se va a sanar, no importando la enfermedad. Qué glorioso sería. Pues eso fue lo que el Padre soñó con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y es lo que desde el principio estableció y empezó a cumplir, y está cumpliendo y seguirá cumpliendo por los siglos de los siglos. Que su Hijo sea el único camino, la única verdad y la única vida. Por eso, comprender hoy el propósito eterno de Dios se basa desde la simplicidad de entender en el corazón que el único propósito de Dios para el mundo es que todo el mundo, incluidos usted y yo, expresemos la imagen de su Hijo. Ese es el propósito eterno. Que Él sea reconocido, que Él sea el grande, que no sea el predicador, que no sea el hombre, que no sea el famoso, sino que el único nombre de gloria que sobrepasa todo nombre y que sea conocido en todas las naciones sea el nombre de su Hijo Jesucristo. Sí, amén. Eso es. Ese es el propósito eterno de Dios, la vida de su Hijo, la máxima exaltación de su Hijo.
Pero todo propósito necesita una construcción para ser cumplido. Y por eso en esta mañana usted y yo vamos a tratar de construir una breve idea de cómo empezó a hacerse notorio el plan y el propósito eterno de Dios. Inicia todo en el huerto del Edén. Carajo, Cristo no es Nuevo Testamento, Cristo es toda la Biblia. Y eso es algo, un principio básico que usted y yo debemos entender. Cristo no es Nuevo Testamento, Cristo es toda la Biblia. Cristo es el principio y es el fin, es el alfa y es la omega. Y todo inicia en el huerto del Edén. Usted conoce la historia, puestos Adán y Eva en ese lugar. Una Eva recibiendo un engaño. Pero yo hoy podría, si yo fuese Adán, creo que después de ver las consecuencias de que Eva hubiera entrado en una conversación que no le favoreció mucho, yo creo que hoy yo abrazaría a Eva y le diría: tranquila, todo va a estar bien. Por décadas he escuchado cómo se señala a Eva por escuchar a Satanás. Por años he escuchado cómo una Eva se tilda de no sujetarse a su marido porque inició una conversación con Satanás sin contar con Adán. Y se le ha dado una posición a Eva, pudiera yo decir en esta mañana, algo cruel. Porque la vemos como la desobediente, la vemos como la persona con la responsabilidad total de la expulsión del huerto. Pero Eva, Dios tiene que valerse de Eva para cometer un error. Porque de una u otra manera, a lo que el Padre le interesaba era empezar a construir el propósito eterno de Él. Y vuelvo y se lo digo, la vida de su Hijo. Entonces, Eva, se nos la tildamos de una persona desobediente. Pero usted, ¿qué tal si por unos segundos dice: oiga, pobrecita Eva, ¿cómo se sentiría, no? O sea, sentir y llevar la responsabilidad de que por mí viene una consecuencia para toda la vida y para toda la raza humana. Pero yo quiero decirle algo. Aunque para que se tenga que cumplir el propósito eterno de Dios, tengan que haber personas caídas, personas frustradas, personas con errores, personas con equivocaciones, personas humanas como usted y yo, que podemos cometer errores. Para que se cumpla ese propósito eterno de Dios, es muchas veces necesario pasar por todas estas situaciones. Pero hay algo glorioso, que el propósito eterno de Dios no deja a nadie caído, no deja a nadie avergonzado, no deja a nadie frustrado, no deja a nadie derrotado, sino que siempre, aunque se tiene que valer del error humano, siempre hay restitución, siempre hay redención, siempre hay una palabra de salida, siempre hay una palabra de victoria. Y quiero decirle en esta mañana, Eva no fue la excepción. Porque aunque se equivocó, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, recibe una palabra que le devuelve la tranquilidad y que le devuelve la vida, a pesar de su error. Dice Génesis 3, después de pasar todo esto, el Señor le dice en el versículo 15, le dice a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y escucha esto: esta herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahora, se lo voy a explicar de para atrás. Cuando Dios le dice a Satanás: tú le herirás el calcañar.
¿Qué quiere decir el talón? Eso está diciendo. Con el talón se camina. Lo que le está diciendo Dios a Satanás es: mira, tú le podrás atacar y la podrás engañar como ya lo hiciste. Y a muchos de nosotros nos ha acontecido. El diablo nos ha engañado en algún momento de nuestra vida. El diablo nos ha atacado y ha logrado objetivos. Pero ¿sabe qué es lo que le está diciendo Dios ahí a Eva? Dios a Satanás le está diciendo: pero ninguna herida que usted le haga a esta mujer y así quiera dañarle el caminar, el avanzar, no será para muerte. Amén. No será para muerte. Y hoy después le dice: esta le herirá la cabeza. ¿Qué le está diciendo? Porque dice: es su simiente, que es fruto del vientre. Empieza a construirse el propósito eterno. Del fruto del vientre de una mujer nacería el Cristo de gloria, que vendría y estaría en una cruz y una vez para siempre heriría la cabeza de Satanás, causándole muerte eterna. Eso fue lo que sucedió. Sí, Señor. Empieza a construirse. Cómo se apalanca de un error, pero cómo restituye, diciéndole a Eva: tranquila, te equivocaste, pero esa herida no es para muerte, porque aún así, de tu simiente, del fruto de tu vientre, porque Eva es la representación de todas las mujeres. Le dice: de ti nacerá uno que derrote y destruya a quien te engañó en algún momento de tu vida. Por eso esta frase de tú le herirás en la cabeza es conocida como el pronto evangelio o el primer anuncio de salvación. Amén. Es el primer anuncio de salvación. Por eso Eva tuvo que haber descansado, porque Dios no deja a nadie sumido en su pecado. ¡Qué glorioso! Significa la victoria definitiva de Jesucristo sobre Satanás, destruyendo su poder, autoridad y obras mediante la crucifixión y la resurrección. Sí, amén. Por eso es que hoy decimos que Satanás no tiene poder sobre nosotros, Amén. porque está vencido. Y la cruz y lo terrenal ya pasó. Nosotros nos encontramos hoy del otro lado. Ya no tenemos el riesgo que tenía la humanidad antes de la cruz, de que eran engañados, de que el diablo les poseía. ¿Por qué? Porque en el ser no habitaba nadie. En el ser, las personas que se guardaron para Dios en la parte del Antiguo Testamento fueron personas que decidieron creer por fe, pero no vivieron la experiencia de ser llenos de Cristo. Pero hoy, mi hermano, después de la cruz, por medio de la mujer que se equivocó, pero también que fue usada para traer la luz admirable a este mundo, hoy usted y yo nos encontramos libres. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lo que se construyó en Eva, ¿sí?, que es una enemistad con Dios, también es utilizada para remediar su error. Ahora, ¿dónde viene la restitución? La restitución viene que aunque creó una enemistad con el Padre, por medio del nacimiento de Cristo, nos devuelve esa amistad, pero ya no era de una manera temporal como se vivió en el huerto del Edén, porque Dios venía y los visitaba y se iba.
ahora por el medio del nacimiento de Cristo, por medio de esta mujer, nos devolvería una amistad, ya no para que nos visite, sino para que ahora viva todo el tiempo en nosotros. Puedes ver cómo empieza a construirse un propósito eterno, solo con el fin de darle gloria a su Hijo, pero en un propósito que no solamente, porque podríamos ver un Dios orgulloso, un Dios egocéntrico, queriendo solo la gloria de su Hijo. No, Él no lo ve así. El propósito eterno de Dios es la máxima expresión de su Hijo en nosotros, y cuando nosotros somos la máxima expresión de su Hijo, nosotros somos hijos. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Por eso Eva hace su aporte a este propósito eterno de Dios. Amén. No es el error de Eva, porque te tiene que marcar la vida. Es lo que vino por una mujer, el Cristo de la gloria. Sí te tiene que marcar la vida. Amén. Voy a dar un panorama de 4 personajes. Esto es un tema, yo le decía anoche a Osvaldo que compartíamos apartamento juntos, le decía, esto es un tema que se le puede tardar a uno toda la vida. Y para dar algo así, no, pero es muy panorámico lo que les estoy hablando en esta mañana. Ahora miremos, ¿qué tiene que ver Moisés en el propósito eterno? A Moisés se le relaciona con el propósito eterno de Dios al ser el libertador del pueblo hebreo en tierra de Egipto. Es un tipo de Cristo o una forma de cómo iba a actuar Cristo, porque Moisés se presenta ante Faraón como mediador y legislador con el propósito de hacer libre un pueblo. Amén. Estableciendo el fundamento de la ley, prefigurando a Cristo. Su vida demuestra la soberanía divina, la fidelidad y la transformación de la debilidad humana en un instrumento de redención. Ahora, se lo explico. ¿Cuál es el aporte de Moisés en el propósito eterno? Todo tiene que ponerse patas arriba y ordenarse la matanza de los niños recién nacidos. Porque tristemente tengo que decirle algo: si hay alguien que comprende bien el propósito eterno de Dios, es Satanás. Y es el que lucha constantemente, a ver, aunque sabe que todo lo que haga es inevitable y que no lo va a poder dañar y que no va a poder evadir su cumplimiento, hace todo lo posible con tal de buscar torcer o detener el propósito eterno de Dios. Ahora, si Satanás lo comprende, que no tiene derecho a la salvación, cuanto más nosotros que sí tenemos el derecho de estar con Él un día para siempre. Amén. Amén. Entonces Moisés, todos conocen la historia de la cestica, el canastico que pone su mamá y lo pone en el río, ¿cierto? Y lo encuentra la hija de Faraón, y esta hija lo coge y lo adopta y lo lleva a su casa y le empieza a dar todo lo necesario y todos los privilegios y todas las oportunidades, como si fuera un familiar legítimo de la realeza en Egipto. Mire cómo se construye el propósito eterno. Moisés allí empieza a recibir clases de matemáticas, de física, de arquitectura. Escuche esto, arquitectura. Moisés fue un arquitecto. Porque dentro del propósito eterno de Dios, Dios también quiere que usted y yo
tengamos labores específicas para el cumplimiento de su propósito. Por eso el propósito eterno nos tiene que llevar también a identificar cuál es el propósito de Dios en mi vida de manera particular, para qué fui creado, para qué fui diseñado y en qué quiere que yo sea desempeñado en esta tierra. Moisés estudió arquitectura, luego le pasa un problema a Moisés, huye de Egipto y cuando decide volver, vuelve como mediador y legislador con el único objetivo dado en una orden de Dios por medio de la zarza, de que iría y liberaría al pueblo de Israel. Aunque se le pone un poquito dura la cosa, el tipo lo logra hacer y sale el pueblo de Egipto, ¿cierto? Pero el propósito eterno de Dios, que no se equivoca, ya estando el pueblo libre, aunque en el propio ser las personas no podían tener la experiencia de un Dios viviendo en su interior, sino que todo lo hacían mediante creer, mediante la fe. O sea, esto también es un punto asombroso de saber que voy a creer y tener la fe en algo que no siento. Por lo menos hoy usted siente la presencia de Dios, la invasión de Jesucristo, algo que lo mueve a orar, que lo motiva a leer, que usted empieza a cantar y de un momento a otro su corazón se ministra y usted llora, no sabe por qué. Pero el pueblo hebreo no vivía esto. Pero el propósito eterno de Dios en su amor, Él quería de una u otra manera que existiera parte de su presencia visitando el pueblo, no abandonarlos del todo, aunque estaba cohibido, porque la máxima gloria de amistad sería en la cruz. El eterno amor del Padre quería tener una comunicación con el pueblo. Y estando en el desierto, se les entregado a Moisés los planos del tabernáculo. Comprende ahora por qué fue a Egipto a estudiar arquitectura, para que comprendiera los planos en el desierto. En el propósito eterno de Dios, Él nos prepara para que en el desierto nosotros podamos hacer su voluntad. Moisés liberta con la ayuda del Señor al pueblo de Egipto. ¿Qué otro aporte hace Moisés con esta liberación? No se podría construir un pueblo sin liberación. No se podría construir una nación de Él. Y no se podría dar la promesa al pueblo de que vendría el Mesías sin estar en liberación. Por eso, no sé si me puedes ayudar ahí, Osvaldito, con esta siguiente cita, Deuteronomio 18. Miren la manera de cómo Moisés nos aporta en este propósito eterno estas gloriosas palabras. ¿Tenemos? No se la acabo. 15 en adelante. Y miren lo que dice. Miren las palabras de Moisés para que esto usted diga, wow, Dios cómo opera. Profeta, dice en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Siguiente. Conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Siguiente. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Siguiente.
profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Devuélvete 2 versículos. Ahí dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, y vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ahora, en el tiempo de la ley, todo hombre tenía que morir. Tenía que morir. No está hablando ahí tal vez de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Para que no muera mi alma. Ahora usted sabe en quién es el único que no muere el alma. En Cristo. Sí, amén. Juan 12. Libro de Juan, capítulo 12, verso 49. En Deuteronomio se nos da esta promesa, se da esta promesa. Y mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, está hablando Cristo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de todo lo que he de decir y lo que he de hablar. Siguiente. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces podemos ver e identificar cómo Moisés hace su aporte al propósito eterno de Dios, hablando de que se nos levantará un profeta. ¿Cuál fue el mejor profeta? Cristo. Amén. En Deuteronomio nos dice que no hablará otra cosa que el Padre le diga. Y muchos años después viene Jesucristo diciendo: lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, mi amado, este propósito eterno ha estado presente todo el tiempo de este planeta Tierra. Todo el tiempo. Abraham. ¿Cuál es el aporte de Abraham en el propósito eterno? Abraham es fundamental en el propósito eterno de Dios, a ser el padre de la fe y el fundador del pueblo del pacto, diseñado para bendecir a todas las naciones. Dios lo llamó de la idolatría para formar una descendencia santa, y a través de la simiente de Abraham, es decir, Jesucristo, traer redención mundial, convirtiéndolo en un ejemplo clave de obediencia y de fe incondicional. Amén. Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Usted lo conoce, usted lo sabe, ¿cierto? Amén. Y Dios le da una promesa preciosa, preciosa, preciosa a Abraham, de ser padre. Pero le dice algo, dice: si usted puede contar la arena del mar o las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Es decir, así será tu familia. Y le dice en un pasaje, en el verso del capítulo, lo voy a leer para no buscarlo, en el capítulo 12 de Génesis, dice que Dios le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una promesa, pero mira esta palabra: benditas. Benditas. Gracias a esta palabra, benditas. Familias sobre la tierra hay muchas, pero la descendencia de Abraham, en Abraham nace Isaac,
En Abraham nace, es abuelo de Jacob. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Sí? Por eso está el término en el nombre de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, descendencia. Y en Jacob, que es descendencia de Abraham, pasa algo particular. Se despliegan las 12 tribus de Israel, que son una por cada hijo de Jacob. Amén. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Jacob tiene 12 hijos. Y a cada hijo se le da la posibilidad de iniciar una población dentro de la misma nación. ¿Dónde nace la palabra Israel? En Jacob. Jacob, su nombre le es cambiado por Israel. Ahí nace Israel y ahí empieza el establecimiento del pueblo de Dios. Por eso hoy Israel se llama Israel por un nombre que se llamó Jacob. De sus 12 hijos nacen las 12 tribus. Si estuviésemos en Colombia, quiere decir que nacerían 12 departamentos en la misma nación. Y de la tribu de Judá es donde empieza a nacer la descendencia hasta llegar a Cristo. ¿Sí? Por eso en la cruz le dice el rey de los judíos. Viene de la tribu de Judá. Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Entendido? Amén. Porque es que esto hay que entenderlo para saber la raíz. Tenía que, de una persona, de una mujer estéril, escuchen esto, ahí sigue vigente la redención de Eva, de una mujer estéril, nacer la descendencia para que empiece a crecer la genealogía hasta llegar a Cristo. Qué glorioso, ¿no? Qué glorioso. Esa restitución a la mujer es maravillosa. No la dejó postrada. Entonces en Jacob nace esto, y por eso en otra ocasión estudiaremos toda la genealogía de Jesús, porque es supremamente maravilloso saber que Jesús viene inclusive de la descendencia de la ramera de Jericó. De ahí, desde Rahab la ramera de Jericó, de ahí viene Jesús. O sea, es algo decir, miren cómo restituyó Dios a la mujer en Rahab, que siendo ramera es quien emprende el árbol genealógico para llegar a Cristo. O sea, el propósito eterno de Dios es algo maravilloso, que aunque permite que una persona sea postrada, siempre le levanta. Amén. Aleluya. Volvemos a Abraham. Dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. Pero cuando le dice, mira la arena y mira las estrellas, escuchen esto que me vuela la cabeza. Está mirando, unifique o bien la arena o bien las estrellas. Si cuenta las estrellas, esa será una sola familia. En el propósito eterno de Dios, lo que Dios le está diciendo a Abraham es, de ti nacerá mi familia. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Nosotros somos la familia más bendita de la promesa de Abraham. Gloria a Dios. Y por pertenecer a esa familia, después por eso es que vemos en Mateo capítulo 25, en el verso 34, un Jesucristo diciendo lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. ¿Entre quiénes? Los benditos de mi Padre. ¿Cuál es la familia bendita? La familia en Cristo. Amén. ¡Qué promesa de Abraham! ¡Qué promesa de Abraham!
esto ratifica cuál es la familia bendita en Abraham. Los benditos de mi Padre, que entrarán a heredar el reino desde antes que fue creado, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Wow. Nosotros somos la familia bendita. ¿Qué tal si le da un aplauso a Dios por pertenecer a esta familia? Ay, ¿qué familia? Sí. Ahora sí les puedo decir bendita familia. Estos gran benditos. Estamos a 5 minutos para salir. Ustedes deciden si me puedo pasar 15 más, miramos o dejamos hasta ahí. ¿Seguimos? Es que esto es lindo. Mi mamá quería, me envió un mensaje a la 1:15 de la mañana y yo estoy estudiando a esa hora y llegó ping con un mensaje al grupo de la familia y yo le digo, mamá, ¿estás despierta hasta ahora? Me dice, sí, aquí echando carreta con su hermana Ley. Y yo estaba en mi apartamento sumergido en este mar. Yo, uy, no, es que esto se lo quiere uno comer y no parar. Entonces, como cuando usted lo invitan a un asado sin aportar, usted quisiera hacer como una vaca y llevar 7 estómagos para comer todo. Esto es glorioso. Noé, en el propósito eterno de Dios y su colaboración. Noé se relaciona con el propósito eterno de Dios al actuar como un instrumento de preservación y un remanente justo en medio de la corrupción, permitiendo la continuidad de la humanidad para el cumplimiento del plan redentor. Su obediencia al construir el arca y el pacto posterior de Dios, el arco iris, aseguran la estabilidad del mundo necesaria para la venida del Mesías. Dios tenía en su corazón arrepentimiento por haber creado la tierra, la humanidad, porque estaba la corrupción en un nivel casi igual, y yo podría decir que inferior al de hoy. Sí. Hoy está el mundo más corrompido que en los tiempos de Noé. Sí. Pero el propósito eterno de Dios era manifestar la vida de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no podía devolverse a volver a crear el hombre. Tenía que preservar la humanidad. Tenía que preservarla, porque ya venía una construcción del propósito eterno de Dios. Entonces tenía que preservar la humanidad para poderle dar cumplimiento a que viniera y su Hijo se glorificara en esta tierra. ¿Sí? En alguna predicación dije que algo que me volaba la cabeza del arca de Noé es como Dios le da las especificaciones a Noé. Y escuchen esto, y lo traigo esta mañana otra vez a correlación para que me entienda lo que voy a decir siguiente a esto. Dios le da las especificaciones de todo cómo debe Noé construir el arca. Y si usted mira, ahí le aparece también como si fuera un plano arquitectónico. Quiere decir que Noé o era carpintero o era ingeniero o algo de, no sé, pertenecía a la naval, algo, para poder entender cómo construir un arca. Porque Dios no busca a alguien para cumplir su propósito eterno que no tenga relación con lo que se tiene que cumplir. Entonces Noé tenía que tener el conocimiento de algo y le da las especificaciones. Pero en algún momento estudiando esto, yo decía, carajo, ¿cómo la manera en la que opera Dios, que le dice cuánto de largo, cuánto de ancho, cuántos pisos, cuánto de altura, dónde específicamente hacer una ventana? Pero es el único barco en toda la historia de este mundo que no tiene timón, porque lo
conocería al Padre. Amén. Aleluya. No le quisiera timón. No le digo quisiera timón, yo te llevo a donde yo quiero, porque en el propósito eterno de Dios se trata de vivir bajo la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Amén. Y lo que se viene a mí me mueve. Lo que se viene a mí me mueve. Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 7, en el verso 10, mire lo que dice, mi amado. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes grandes del abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Párale bolas a lo que se viene, que a mí en estos días yo dije, wow, gracias Padre. En el libro de Génesis, en la creación, se le da una orden a Adán y a Eva, sin saber qué era tener padres. A una Eva sin saber qué era tener suegros, y a un Adán sin saber qué era tener suegra. Bendito Adán. Pero se le dice, el hijo dejará al padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán una sola carne. Tenga presente eso, que quiere decir, cuando yo me caso, mi esposa y yo somos uno solo. Mi madre gana una hija y mi esposa gana una madre. No es contado como dos, uno. Quiere decir que en otra traducción, en la traducción Darío Palacios, diría que en ese mismo día entraron Noé y sus 6 hijos y su esposa. ¿Sí? ¿Me entendió? Por mucho tiempo, aunque la Biblia dice que no creyeron como hoy, que se les habló el mensaje y no entendieron, como hoy sucede en la raza humana, que no está entendiendo que el fin del mundo se acerca. Para Noé y su familia, el arca fue Cristo, la salvación. Pero lo glorioso y lo que me estalla a mí en esta mañana, y cuando estudiaban esta semana, es que en el arca solo entraron los hijos. Al reino de los cielos solo entrará Dios. Al reino de los cielos solo entrarán hijos. Wow. Tal como sucedió en el arca. Así que esto debe en nosotros causar un tema de reflexión. Es decir, ¿soy verdaderamente un hijo de Dios o soy un simpatizante del Evangelio? Porque en el propósito eterno de Dios, así como en el arca solo entraron hijos a la vida eterna con el Padre en los lugares celestiales, solo podrán entrar hijos. Wow. No simpatizantes. Solo podrán entrar los congregados. Los congregados. Ah. Vives de acuerdo a un hijo. Darío vivirá de acuerdo a un hijo en la voluntad eterna del Padre, para que en Darío se cumpla el propósito eterno de Dios de ser contado como un hijo y poder entrar en la salvación. Perdónenme por arruinarle su semana. Porque si el fin del mundo fuera ya, ¿cuántos hijos habemos aquí? Se puede dar cuenta usted cómo todo está
coherente. Para Noé, el arca fue Cristo. Hoy nosotros no necesitamos ningún tipo, ninguna sombra, ni ninguna figura. Hoy nosotros tenemos al Cristo real de gloria, en el que podemos descansar, en el que podemos aceptar una experiencia que generaciones pasadas no pudieron vivir, de que Él viva hoy en nosotros y ser contados como hijos, porque Él dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le reciben y creen en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Qué glorioso. Vemos otro y nos vamos o paramos. Esto es maravilloso. Me tomo 10 minuticos y nos vamos, ¿sí? O tal vez menos. David en el propósito eterno de Dios. David se relaciona con el propósito eterno de Dios al ser el antepasado mesiánico y un hombre conforme al corazón de Dios, quien estableció un trono terrenal que prefiguraba el reino eterno de Cristo. Sirvió a su generación con obediencia y adoración, cumpliendo el diseño divino. Entonces, ¿qué pasa con David? Miren cómo es de loco esto, porque a Israel le es puesto un rey que es Saúl. Saúl inicia siendo el rey de Israel. Pero Saúl en su desobediencia, ahí tiene que pasar ciertas cosas que hace unos días lo explicamos miércoles, hoy no tengo el tiempo para ello. Pero si termina siendo desechado del trono para que venga David a reinar. Por siglos, quien reinó el mundo fue Satanás. ¿Me está entendiendo? Por siglos quien reinó el mundo fue Satanás. Pero en Cristo, en la cruz, le es quitado su trono y se sienta a Cristo como rey. Por eso a David se le da una promesa gloriosa en medio de que David tuvo errores. David por algún momento vivió momentos donde se sintió roto, acabado, destruido. Pero lo glorioso y lo hermoso en David es que tenía un corazón conforme al de Dios. Y quien tiene un corazón conforme al de Dios reconoce su error, reconoce su equivocación, pide perdón y no peca más. Por eso en 2 de Samuel, en el capítulo 7, miren lo que dice, verso 12. 2 de Samuel capítulo 7, verso 12 dice: eso le está diciendo el Señor a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando se mueran, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Siguiente. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con una vara de hombres y con hacer azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante
de ti. Se le está diciendo a David que llegará un rey, hablando de Cristo, que se le entregará a un rey para siempre, y termina diciendo: pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Hoy el Señor quitó delante de nosotros en la cruz a Satanás. A Satanás. Isaías 9, verso 6. Y con esto termino y los dejo antojados. Porque un niño, dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esto está hablando de Cristo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Siguiente: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Amén. Esto es tremendo. Ver cómo el propósito eterno de Dios, lo que anhela y desea, es la expresión todo el tiempo de su Hijo Jesucristo. Así es. Les dejo hasta ahí. Ya tendremos la ocasión de seguir con este hermoso tema. Les amo, señora. Están dando la película de David. La vi ayer para niños. Ah, ok. En Netflix. ¿Qué plataforma? Lo están dando en el cine. Ah, en cine hay una película de David. Ah, bueno. Listo, pueden ir a verla. Tienes que verla. Para que lleguen los niños. Ok. Mis amados, ya para terminar les digo algo. Si Eva, Moisés, Abraham, Noé, David y muchos más que he venido estudiando, en medio de su vida terrenal hicieron un aporte para el cumplimiento del propósito eterno de Dios, quiero decirle algo: hay una responsabilidad mayor para nosotros. Porque ellos se encargaron de mostrarlo, de anunciarlo. Y con esto termino, para que se vayan esta semana deseando vivir una semana gobernada por Él. Ellos se encargaron solo de mostrarlo. Usted y yo tenemos la responsabilidad, y dígaselo allá a su lado, tenemos la responsabilidad de expresarlo. Tenemos la responsabilidad de expresarlo. Mis amados, les amo mucho. Dios les bendiga. ¿Qué tal si damos un aplauso a Cristo?